Estamos en TF40 Informe. Hoy tenemos la alegría de compartir un ratito con Monseñor Ángel San Casimiro. Él es el obispo de Alajuela. Y pues nos sentimos muy satisfechos, muy contentos de que haya sacado un ratito de su agenda apretada para compartir, para tertuliar aquí con nosotros, con ustedes. Bienvenido, Monseñor. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a los televidentes y con mucho gusto. Aquí estamos para compartir, pues no sé, ciertas reflexiones en cuanto a los temas que a bien tengas poner sobre la mesa. Bien, Monseñor, muchísimas gracias. Vamos a conversar primero, bueno, por algo que yo creo que a toda la gente que está ahí en la casa le interesa. Monseñor Ángel San Casimiro es religioso, vino a Costa Rica hace muchos años y ahora sirve a Dios en una diócesis, tiene el papel vital de ser cabeza en esa diócesis. ¿Qué significa ser obispo en este momento para una persona, para un cristiano, de cara a la sociedad en que vivimos? Voy a responderte con una frase de Agustín. Curiosamente. Curiosamente, ¿verdad? Cuando Agustín nos dice, con vosotros soy un cristiano, para vosotros soy el obispo. Lo primero me llena de gozo, de alegría, de orgullo. Lo segundo me da un poquito miedo. Miedo de no responder a la misión que el Señor me ha confiado como pastor. Yo diría que ser obispo hoy es un poquito más difícil que hace unas cuantas décadas. Recuerdo cuando vivíamos esta iglesia en cristiandad, en que el obispo prácticamente era como el liturgo mayor, el que presidía todas las celebraciones importantes, el que, no sé, daba ciertas pautas, pero todo se le facilitaba, porque las condiciones externas facilitaban el vivir o al menos el hablar sobre la fe. Hoy día es más difícil. Hoy día, y por eso yo creo que el Papa Juan Pablo II, cuando nos llamó, cuando hizo esa llamada a la nueva evangelización, es porque las circunstancias habían cambiado en el mundo. Las circunstancias habían cambiado en los fieles de la Iglesia. Las circunstancias han cambiado en Costa Rica. Como muy bien decías, Mauricio, yo llevo en Costa Rica 47 años y medio. Entonces puedo tener una cierta capacidad para analizar la Costa Rica de los 60, 70 y la Costa Rica cuando ya a mediados de los 80 comienza a haber un cambio fuerte, los 90, los 2000. Entonces hoy día ser obispo implica el que debes tener la capacidad, primero de prepararte para saber dar las respuestas que hoy está necesitando la cristiandad. Como muy bien decía el Papa Francisco, las respuestas que dimos como Iglesia hace unos años quizá fueron válidas, hoy no son válidas, porque la realidad que tenemos hoy es diferente a la realidad de hace años. Por eso el obispo debe tener la capacidad de mirar con ojos de pastor la realidad que efectivamente hoy tenemos como Iglesia y en el mundo, y desde esa mirada de pastor, oye, pues dar también su respuesta a la luz del Evangelio, a la luz de la fe. Y eso realmente a veces es difícil. En pocas palabras, ¿cómo comenta usted dos expresiones? Pastor con olor a oveja, en primer lugar, y en segundo lugar, periferia vital o existencial. En breve, ¿qué es eso? Bueno, en breve es lo que el Papa Francisco nos está diciendo, el modo de ir construyendo hoy la Iglesia de Jesús. Pastor con olor a oveja. Yo no puedo estar en mi oficina, no puedo estar en mi palacio, entre comillas, no puedo estar en mi casa, y realmente mi pueblo ahí, no.
Pastor con olor de ovejas es estar dentro del rebaño, es compartir la vida del rebaño, es mezclarte con el rebaño. Es como dicen del Papa, el Papa me gusta mucho esta frase, este Papa es el Papa de los abrazos, el Papa de los signos, el Papa en que un signo de él vale por 1000 palabras. Bueno, yo creo que esto es pastor con olor a oveja. Tienes que acompañarlos, tienes que estar con ellos, tienes que estar en el centro de ellos. Y esta otra expresión de las periferias existenciales es que, oye, si queremos ser consecuentes, si queremos encarnar en nosotros los rasgos del buen pastor que es Jesús, ¿dónde tenemos que ir? ¿Sí? A esas periferias donde ya no se cumple literalmente la parábola del buen pastor en que nos dice aquel que tenía 100 ovejas, una se le perdió, dejó las 99 y fue en busca de la perdida. Hoy día es al revés, hoy día tenemos una y 99 están precisamente ahí en las periferias y por eso tenemos que ir. Y por eso debemos replantearnos tremendamente, no solamente el obispo, sino sacerdotes, laicos. Debemos replantearnos seriamente esa dimensión existencial de la misión y de la misión a quienes efectivamente, si no vienen, tenemos que ir, porque en esto, Mauricio, discúlpame, yo creo que a veces somos un poquito sordos y a veces confundimos los verbos. Y resulta que muchas veces decimos nosotros, no, si quieren escucharme que vengan si quieren que yo les atienda. Y resulta que Jesús no nos dijo que vengan, sino nos dijo vayan, vayan. Y en esto definitivamente para mí es importante que nos lo esté recordando permanentemente este buen Francisco, que ha sido un regalo de Dios. Hablando de esas periferias, Monseñor, en Brasil, el Santo Padre hablaba, por ejemplo, que vivimos un tiempo en que la sociedad parece descartar a los jóvenes, que parece descartar a los adultos mayores. Además, nos decía, bueno, pues está también el tema de la pobreza, el tema de los pobres, un continente como el nuestro, que aunque camina, no acaba de salir de la pobreza, y el pobre hoy día, bueno, pues está ahí, y cuando el cardenal Hume le decía al recién elegido Francisco, no te olvides de los pobres, parece que se lo ha tomado muy en serio. ¿Qué podemos decir acerca de esas periferias? ¿Cómo acercar a esos jóvenes? ¿Cómo acercarme y promover al adulto mayor? ¿Y cómo atender al que sufre pobreza hoy día? Bueno, para acercarnos al joven, primero tenemos que ir donde el joven está. Yo creo que nosotros tenemos que replantearnos muchísimo nuestra presencia, nuestra cercanía, en la periferia donde está el joven, en el ámbito donde está. Primero, yo creo que hemos tenido muy olvidadas las escuelas, los colegios, donde no es que vas a ir en plan proselitista, no, jamás. La Iglesia definitivamente nunca mira esa finalidad, pero sí es desde donde uno va a acercarse, donde están los jóvenes. Segundo, yo creo que hoy día también a los jóvenes tenemos que hacerles invitaciones que les fascinen. Yo suelo empezar siempre en las confirmaciones. Cuando el sacerdote me presenta a los muchachos que se van a confirmar, yo le digo al sacerdote, no les digas que se sienten. Entonces yo lo primero que hago es decirle, bueno, muchachos, si quieren, pueden sentarse. Y automáticamente, ¡pum!, todos se sientan al unísono. ¿Y yo qué les digo? ¿Se dan cuenta, jóvenes? Yo no les he mandado que se sienten. Les he hecho una invitación. Si quieren, pueden sentarse. Ustedes han elegido y han respondido porque, como mejor ustedes creen que deben responder, van a aguantar mejor así. Pues así pasa en la vida. Ustedes reciben muchas invitaciones. De todo tipo reciben invitaciones. Hoy han venido a recibir una invitación. Y es la invitación que Jesús les marca en sus vidas, el camino de los valores del Evangelio. Entonces yo creo que al joven hay que entusiasmarlo, al joven hay que hacerle, hay que motivarle, al joven hay que ofrecerle un camino
en el que diga, merece la pena seguir este camino. De ahí que me parece que nosotros tenemos que acercarnos a ese nivel tan importante, porque en el fondo yo creo que el Papa nos lo dice claramente a la hora de diseñar en Brasil los rasgos de la iglesia que él vislumbra, y nos dice, vislumbra una iglesia joven y con esperanza. Bueno, por eso hagamos realidad nuestra cercanía a ese elemento tan importante de la juventud. Ahora, hablando de periferias, hay que tomar en cuenta que en general en el mundo la vida política es una realidad que requiere pues de nuestra atención y nuestro cuidado también pastoral. Ustedes en la Conferencia Episcopal nos han regalado un documento que se llama Rehabilitar la Política. Ustedes han dicho, queremos que los fieles, y en general todo hombre y mujer de buena voluntad, revisen ese documento y participen de modo responsable, inteligente, crítico, pero que participen. Han dicho además, ningún partido político cumple perfectamente lo que estamos proponiendo, pero bueno, hay que pensar a ver por dónde nos vamos a ir, porque hay que ir a votar, no podemos quedarnos sin votar. Y proponen 8 criterios, decisivos, importantísimos. Cuando ustedes escribieron ese documento, ¿qué buscaban? ¿Cuál era su gran objetivo? Es una pregunta muy interesante, Mauricio. Primero, queríamos como despertar un poquito esa especie de sueño en que está nuestro pueblo. Como decimos vulgarmente, este proceso electoral no calienta. Entonces analizamos las causas por las que no calienta. Y una de las razones vimos que nuestro pueblo está ya desilusionado. Cuando uno pierde la confianza en algo ya todo le importa, todo le vale madre, como dicen los mexicanos. Y de ahí que nuestro primer objetivo era despertar otra vez el interés de los ciudadanos por cumplir con algo que es tan importante en la marcha de un país, salir a votar. Con nuestro dedo tenemos la gran responsabilidad de elegir a quienes van a regir los destinos de nuestro país. Por eso en primer lugar. Segundo, nos interesaba que esa forma de votar no fuera como siempre, no fuera gregariamente, no fuera es que yo soy de este partido y voto por este partido, no, sino que fuera un voto reflexivo, un voto a conciencia, un voto en que cada quien efectivamente al emitirlo tome conciencia de que con este voto yo busco el bien de mi país. Por ello, entonces, viene algo que decíamos el día de la misa. Hombre, lo menos que podemos exigir, lo menos que podemos pedir es que nuestros candidatos nos digan claramente su pensamiento sobre ciertos temas importantes. Y tercero, nosotros sabíamos que nos iban a criticar algunos, que iban a sacar la frase de siempre: ya están los obispos metidos en política. Y aquí, Mauricio, permíteme otra vez, no es cuestión de propaganda, pero permíteme citar a San Agustín. Cuando San Agustín habla de la política, él da una definición muy bonita, muy linda. Y dice Agustín, ¿qué es la política? Dice, ars bene faciendi, el arte de hacer bien las cosas. Entonces yo hago esta pregunta, bueno, ¿ustedes creen que los obispos, que los sacerdotes, estamos exentos de hacer bien las cosas? Nadie puede ser neutral en esto. Claro que todos somos políticos en el buen sentido de la terminología. Otra cosa es cuando nosotros el término político, la política, la utilizamos en una política partidista. Ahí sí, ahí nosotros debemos cuidarnos mucho. Pero nosotros no nos metemos en política partidista, nos metemos en la política sana, en la política de buscar el bien común. Y por eso hablamos desde la óptica
que es fundamental para nosotros, desde la óptica de la ética. Y desde esa óptica de la ética sacamos 8 principios éticos entresacados de la doctrina social de la Iglesia que sirvan, en primer lugar, para el votante, pero en segundo lugar, para que quienes realmente aspiran a tener un puesto público, de una vez por todas, nos hablen con claridad para ver si nuevamente este país vuelve a creer en este sistema. Porque, como sabes muy bien, Mauricio, el gran problema es que en Costa Rica se va debilitando muchísimo ya la confianza en el sistema democrático, y eso es serio. Y tenemos que recuperar lo que nos ha identificado como una nación ejemplar. Bueno, esto es lo que intentamos los obispos. Y en el fondo, ¿verdad?, quizá algo de esto es lo que se mezcló a la hora de programar esa caminata que en algunos, pues quizá no ha gustado, pero que en la gran mayoría de nuestro pueblo se ha sentido muy satisfecho. Claro. Ya ahorita vamos a hablar sobre esa caminata. En este documento ustedes hablan de centralidad de la persona, vida, familia, alto a la corrupción, no al lenguaje mentiroso, superficial, demagógico, sí a cuidar el medio ambiente, enfrentar el tema de la pobreza y provocar la cultura de encuentro. Tendríamos 8 aspectos claves que la gente debe conocer y debe meditar. Ustedes cierran ese documento hablando de una revolución ética. ¿Qué es eso? Bueno, yo creo que las revoluciones, en el fondo, siempre son hechas con una finalidad, al menos para el que la hace, buena. Yo creo que nosotros, al utilizar ese término, lo que estamos aspirando es por reconstruir todo el tejido sociopolítico, económico, moral de Costa Rica. Es decir, pensar en una utopía. Cuando un servidor llega a Costa Rica la conocían y la conocíamos como la Suiza centroamericana. Hoy día estamos muy distantes de ser esa Suiza centroamericana. Entonces yo creo que todos tenemos el deseo de soñar con una Costa Rica como todos la quisiéramos. La utopía tenemos que hacerla nosotros realidad. Y hacemos esa utopía realidad según nosotros, cuando somos capaces de recorrer ese camino de los 8 criterios éticos que diseñamos. Entonces, esto es lo que en el fondo entendemos nosotros por revolución. Es como menear un poquito, porque esto, Mauricio, me hace ir un poquito al tema de la pobreza. Yo decía en la homilía el domingo, el que vengamos a hablar hoy concretamente sobre estos valores de la vida no significa que nos desentendemos de toda la problemática social, económica, política, ecológica de Costa Rica. Nos duele tremendamente que ese famoso 21-22% de la pobreza no baja. Nos duele tremendamente que en un país de 4 millones de habitantes, números redondos, 1 millón esté realmente en estado de pobreza. ¿Cómo no nos va a doler esto? Por eso queremos esa revolución, una revolución hecha desde la cabeza, no con armas, una revolución hecha desde el corazón. Y por eso creemos que efectivamente quien nos puede ayudar a hacer mucho esa revolución es cuando dejamos entrar en nuestro país y en nuestro corazón un poquito más a la persona de Jesús, para ver si en nosotros realiza ese mismo milagro que realizó en la vida de Zaqueo. Pero para eso hay que dejarlo entrar. Por eso, claro que nos preocupa tremendamente esta situación de la pobreza. Nos preocupa esa pobreza extrema en la que vive nuestra gente. Nos preocupa que Costa Rica siga siendo el país de mayor desigualdad. No lo digo yo, lo dice el informe último de la Nación. Entonces, algo hay que hacer. Hablando de esta caminata del pasado 17,
Hay que tomar en cuenta, pues, que ha sido un acontecimiento único. Muchos tal vez no nos esperábamos una reacción del pueblo de Dios tan masiva. Por más conservadores que seamos, no bajamos de 800,000 personas. Y efectivamente la gente estuvo allí, muchos sacrificios, mucha viajadera de muchos de ellos, pero estuvieron allí felices, compartieron colores, alegría, optimismo. Ese ambiente tan sano que todos percibimos, creo que ha sido pues una lección. Es una actividad que curiosamente no recibió la cobertura que esperábamos de algunos medios, muy limitada la cobertura a veces y hasta con personal no idóneo. Bueno, esta extraordinaria caminata de ese día 17, ¿usted cómo la podría calificar así, en breve, como para luego hablar un poquito más sobre el tema? Deslumbrante. Deslumbrante, muy bien. Ahora, una vez que esa caminata deslumbrante que vivimos todos, la admiramos y la vivimos intensamente, hay gente que ha dicho, era monotemática. Creo que usted ya acaba de decir que no es así. Estaba también detrás de todo esto el año de la fe, su cierre y todo lo que implicaba el documento Rehabilitar la Política. Pero hubo quien decía que era una marcha del odio. ¿Qué podíamos responder ante esas gentes que tanto lo repitieron, sobre todo en redes sociales? Bueno, yo quisiera contestarte, Mauricio, con ese dicho popular. A las pruebas me remito. Obras son amores y no buenas razones. Cuando uno da una afirmación, tiene que tener las pruebas de esa afirmación. Yo simplemente a quienes han pensado así les preguntaría, ¿ustedes escucharon en los 800,000 personas una muestra de odio? ¿Ustedes vieron o escucharon en alguien que profiriera algún insulto, alguna descalificación para quienes no piensan con nosotros? Un servidor en la homilía jamás se me escapó una palabra, porque así lo siento, jamás se me escapó una palabra en contra de nada ni en contra de nadie. Al revés, las palabras que más utilizamos fueron respeto, tolerancia, amor, cercanía, misericordia. Si esta terminología indica odio, pues que venga Dios y me lo explique de otra forma, ¿verdad? No, yo pienso que en la vida hay que ser honrados. En la vida hay que ser, no sé, la honradez como que, no sé, hace grande a la persona. Está bien si no piensas como yo, pero no seas mezquino en reconocer, oye, la verdad que no esperábamos esto. Ni nosotros mismos, Mauricio. Yo voy a decirte con sinceridad, yo la meta que esperaba efectivamente eran como entre 125, 150,000 personas, que se lo dije precisamente a un periodista, creo que fue de Monumental, que me llamó la víspera. Y me decía el periodista, monseñor, muchísima gente. Le digo, sí, eso es lo que esperamos, pero veamos a ver. O sea, nos sobrepasó a todos. Entonces, yo no sé, ahí sí quisiera convertirme yo en periodista y tú en entrevistado, por cuanto que aquí me gustaría compartir un poquito diferentes explicaciones, porque yo tengo la mía, por supuesto. Fue algo que sobrepasó sin publicidad de ningún medio, diríamos así, fuerte, que normalmente la da. Aquí, gracias a este medio en el que estamos nosotros, gracias a la red católica de radio, gracias al eco católico, gracias al púlpito de gran cantidad de sacerdotes. Eso es la propaganda que hicimos. Y algo muy curioso, nosotros no pusimos buses en las parroquias. No pusimos buses para que llegaran gratuitamente, ni almuerzos para que llegaran gratuitamente a la marcha. No, nada de eso. El que vino fue por voluntad propia y pagándose el tiquete. Había una funcionaria que había hablado de manipulación, de acto político, y en un programa que tengo, por ejemplo, en Radio María, le preguntaba a la gente que llamaba, ¿usted por qué fue? Y las palabras literales de la gente era porque me dio la gana. De modo que esa libertad total también fue lo que se notó en ese ambiente de fiesta que todos vimos.
Así es, Mauricio. Por eso yo creo que hay que ser, no sé, leales, no encuentro otra palabra mejor. Y la verdad que creo que la Iglesia Católica sentía necesidad de ese acontecimiento. Claro. Sentía como necesidad de mostrar a algunos que no hay peor ciego que el que no quiere ver. El decir, no señores, la Iglesia en Costa Rica está retomando un nuevo aire con motivo de la nueva evangelización y somos conscientes de la identidad y de la misión que tenemos. Y aquí nos tienen. Y por eso fue la alegría, fue la esperanza, fue realmente las familias completas, niños, jóvenes, adultos mayores. Oye, me extrañó muchísimo la cantidad de adultos mayores. Y de jóvenes. Y de jóvenes. Pero los adultos mayores que les cuesta caminar y yendo ahí, señores, esto a mí lo que me dice es un poquito la realidad de este texto del Apocalipsis. Algo nuevo está pasando, ¿no lo notáis? Yo creo que el Señor nos habló ese domingo para decirnos, ánimo, adelante. En Costa Rica la Iglesia está retomando ese vigor, ese ardor del que nos hablaba el Papa Juan Pablo en el llamado a la nueva evangelización. Por tanto, queridos amigos, esto no es que uno lo hable como para demostrar que tenemos una gran fuerza. Sí, hay una gran fuerza y es la fuerza del Espíritu. Ahora, esto esplendoroso que contemplamos, ustedes decían, los obispos se han sentado a pensar, bueno, ¿cómo lo preparamos? ¿Qué fue lo que pasó? Y la tercera pregunta que es clave, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Porque yo siento que los laicos están esperando. Yo siento que ahora que se cierra el año de la fe, igual queda una puerta abierta, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue después? Como decimos mañana, Cristo Rey, es la clausura oficial del año de la fe, pero no es la clausura de la evangelización. La evangelización continúa y continuará. Entonces esta pregunta nos la hacemos nosotros, y aquí viene un poquito, Mauricio, esa frase de Agustín, para vosotros soy el obispo, y esto sí me da miedo, porque esto es un ascua que tenemos en la mano, sí, en que el pueblo de Dios nos ha dicho, necesitamos mantener viva esta llama de la fe, y en eso va a depender de nosotros, de ustedes, queridos sacerdotes. Creo que nuestro pueblo nos ha hablado muy claro. Nuestro pueblo nos ha dicho qué es lo que ellos desean y quieren, pero eso lo quieren acompañados de nosotros. Por eso me parece que esta caminata es para que estos años efectivamente le demos un gran impulso a todo lo que es la evangelización, el anuncio carismático, a todo lo que es una catequesis profunda, a todo lo que es salir, aunque sea puerta por puerta, en esa dimensión misionera, por cuanto que definitivamente, si solamente decimos, sí, tuvimos un acontecimiento multitudinario y ahí nos quedamos, acharita el esfuerzo que hicimos. Por eso me parece que ahora viene la gran pregunta, que tú lo has dicho, ¿y ahora qué? Eso está en nuestras manos. Y esperemos que efectivamente la materia prima ahí la tenemos. Nuestros laicos están dispuestos a colaborar con los sacerdotes y con los obispos en todo lo que les pidamos. Bueno, pues ahorita va a depender de nosotros. Esperemos en Dios que efectivamente Costa Rica venga a robustecerse de esta nueva llama del Espíritu que sopló tanto el pasado domingo. Para terminar, Monseñor, yo quiero que cerremos con una frase cortita de motivación. En torno a lo siguiente, cuando se cierra el año de la fe, todos sabemos que fue un año en que se nos decía retomar el concilio, retomar el catecismo de la Iglesia y animarnos a la nueva evangelización. En unas frases cortitas, ya de casi de despedida, ¿qué le diríamos a todo ese laicado espectacular que tenemos en la Iglesia en torno a esto? Concilio, catecismo, evangelización. En cuanto al concilio,
es retomar las palabras con que inició. Y que ya vamos a tenerlo pronto santo, Juan 23. Abramos la puerta de nuestra vida. Abramos la puerta de nuestra iglesia para que el Espíritu Santo se lleve lo que no sirve, se lleve lo que ya no es respuesta para el ser humano y que nos llene por dentro de su fuego para ver si efectivamente este gran pueblo de Dios que es Costa Rica, cada día lo acercamos más a Él. Y segundo, a los laicos, esta voz de aliento. Ustedes sabemos lo que valen. Sabemos que tenemos en Costa Rica un laicado que está con ganas de seguir trabajando por el Señor. Ánimo. Ayúdennos a los pastores a que nos contagiemos de su celo y juntos podremos darle un gran servicio a la Iglesia y por ende a nuestro país. Lo necesitamos. Muchísimas gracias, Monseñor, pues el ratito en que hemos podido compartir, y a ustedes también agradecerles que nos hayan acompañado durante esta conversación con el señor obispo de Alajuela. Sigamos con TF40 Informe.